todos y muchas gracias por acompañarnos en este segundo coloquio del ciclo La América Española. Es una alegría contar con todos vosotros una vez más. Hoy queremos reflexionar sobre el principal legado que España dejó en América durante los 4 siglos en los que aquellos territorios formaron parte de la corona. Nos acompañan María Saavedra, doctora en Historia de América y profesora en la Universidad CEU San Pablo, y Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela, filólogo y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Bolonia. Les agradecemos sinceramente su presencia y su generosidad al compartir con nosotros su conocimiento. Y contamos también con Gonzalo Figar, a quien agradecemos especialmente que nos acompañe una vez más como moderador y que nos ayude a guiar este diálogo. El mes pasado ya se adelantaron 2 ideas clave al hablar de este legado: la lengua y la fe. Ambas fueron señaladas como las principales aportaciones de España al Nuevo Mundo, y en ellas tuvieron un papel fundamental las órdenes religiosas que acompañaron a los conquistadores desde el inicio. Primero los franciscanos y más tarde los dominicos y jesuitas. No solo difundieron el español, sino que también estudiaron y organizaron las lenguas locales, siguiendo el impulso iniciado por Nebrija en 1492. Gracias a aquella labor, hoy el español lo hablan cerca de 600 millones de personas y es una de las lenguas más importantes del mundo. Además de transmitir la lengua y la fe, los religiosos trabajaron directamente con las comunidades, fundando colegios, universidades y hospitales, y muchos de los cuales siguen activos en la actualidad. Consideraron a los habitantes de aquellas tierras hijos de Dios y, por tanto, con la misma dignidad y derechos que los castellanos. Sobre este legado, que algunos dentro de España consideran que debería ser motivo de disculpa, profundizarán ahora nuestros ponentes, tras el vídeo introductorio que vamos a ver a continuación. Y aprovecho este momento para animaros a todos a apoyar la labor que hacemos en Villa Cisneros. Si compartís nuestro compromiso con la defensa de nuestra historia, de los valores del humanismo cristiano, os invitamos a haceros amigos mediante una aportación económica y creemos que vuestra ayuda es fundamental para que podamos seguir desarrollando todos nuestros proyectos y organizar iniciativas como la que tenemos hoy aquí. Muchas gracias. Hola a todos. A ver, hoy vamos a meternos en una historia de esas que literalmente dieron forma a continentes enteros. Hablamos, como no, del tremendo legado de España en las Américas. Una herencia que tiene, digamos, 2 caras principales y que, ojo, todavía resuene hoy en día. Y la pregunta es clara, ¿no? ¿Cuál es exactamente ese doble legado del que hablamos? Pues bien, vamos a desglosarlo. Se trata de 2 pilares que se entrelazaron para construir, ni más ni menos, los cimientos de un nuevo mundo. Y esos pilares son la fe y la lengua. Venga, empecemos por el primer gran pilar, la misión evangelizadora. Y aquí hay que tener algo muy claro, ¿eh? Esto no fue algo secundario, un extra. No, fue la motivación principal, el auténtico motor que puso en marcha una empresa de unas dimensiones, bueno, colosales. Porque aquí está la esencia de todo el proyecto. El objetivo que llevó a miles de personas a cruzar un océano que ni conocían era en realidad muy claro: compartir el Evangelio. Esa fue, de verdad, la gran fuerza que lo puso todito en marcha. Pero, ¿quiénes llevaron a cabo esta tarea tan gigantesca? A ver, sobre el terreno los protagonistas fueron sobre todo 3 grandes órdenes religiosas: los franciscanos, los dominicos y los jesuitas. Fueron ellos los que se echaron a la espalda el tremendo esfuerzo de evangelizar a lo largo y ancho de un continente que era, pues, inmenso y súper diverso. Vale, vamos ahora con el segundo pilar. Porque la lengua se convirtió en una herramienta absolutamente crucial. Y no solo para temas espirituales, ojo, sino también para lo social. Fue, un auténtico puente entre mundos. Pero es que la estrategia que se siguió con la lengua fue sorprendentemente sofisticada, ¿eh? No pensemos que fue una simple imposición y ya está, para nada. Al contrario, lo que se hizo fue adoptar un enfoque dual, por así decirlo, con 2 objetivos muy claros:
Fijaos cómo funcionaba esto, que es muy interesante. Por un lado, se hizo un esfuerzo enorme, pero de verdad enorme, por aprender y conservar las lenguas nativas. ¿Para qué? Pues para poder predicar el Evangelio de una forma que la gente entendiera, claro. Y por otro lado, el objetivo aquí era fomentar la alfabetización y tener un idioma común que uniera a todos. O sea, dos metas que, en el fondo, se complementaban a la perfección. Pero la cosa no se quedó ahí, ¿eh? No fue solo un tema espiritual o de idiomas. La misión fue mucho más allá, hasta meterse de lleno en la construcción de las bases de la sociedad. Y esto nos lleva, claro, al siguiente punto: el progreso y la sociedad. Y es que el trabajo de los misioneros tenía un lado súper práctico. Su labor no era solo rezar o enseñar a leer. Se metieron de lleno en enseñar habilidades que eran esenciales para que la gente pudiera construir comunidades, pues eso, sostenibles y que pudieran prosperar. Y no hablamos de teoría, para nada. Hablamos de cosas muy concretas. Se enseñaron, por ejemplo, técnicas para cultivar la tierra de forma más eficiente. Se introdujo la ganadería, que era un recurso totalmente nuevo para muchos. En fin, acciones muy prácticas que impulsaron el progreso social de esas comunidades de forma directa. Bueno, y todo esto nos lleva a una conclusión que parece bastante clara, ¿no? Todas estas contribuciones que son históricas no son solo cosas de los libros de historia, que forman un legado que todavía hoy perdura. En esencia, lo que tenemos es que todo ese trabajo inmenso fue lo que sentó las bases de la sociedad, y lo hizo entrelazando la fe, la lengua y el progreso, como si fuera un tejido, ¿verdad? Un tejido que ha aguantado el paso de los siglos. Así que al final todo vuelve a lo mismo. Todo se reduce a esos dos pilares centrales que definen este legado tan profundo y duradero: la fe y la lengua, siempre actuando juntas, interconectadas, para acabar dando forma a un mundo completamente nuevo. Y para terminar, una pregunta que da que pensar. Si la fe y la lengua fueron los cimientos, ¿cómo ha evolucionado esa estructura con el paso del tiempo? Es una buena invitación para seguir explorando este legado que es, sin duda, inmenso y, sí, también muy complejo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo coloquio de este ciclo sobre la América Española. Y, por supuesto, va a tratar sobre la lengua y la fe hoy. Antes de dar paso a los ponentes, me gustaría recordar que vamos a continuar con el experimento que empezamos en la primera charla. Si ven, a lo largo de la sala hay repartidos unos códigos QR. Estos códigos, si ustedes los escanean con la cámara de su teléfono, les va a llevar a una plataforma donde van a poder plantear preguntas y cuestiones a nuestros ponentes que me van a llegar a mí al teléfono al instante, ¿ok? Y yo, según las vaya recibiendo y según sea pertinente para la conversación, las iré sacando y haciéndole las preguntas a María y a Jaime. Así que les animo a todos a escanear el código QR y a lo largo de la charla, si algo les inquieta, si algo les preocupa, si tienen alguna cuestión o duda, pues que participen e iremos sacando las preguntas. ¿Quiénes son nuestros expertos hoy? Bueno, Rocío ya les ha presentado brevemente, pero tenemos a la profesora María Saavedra, doctora en Historia, directora de la Cátedra CEU Elcano de Cultura e Historia Naval, y yo que doy clase en el CEU también puedo decirles que es una auténtica eminencia en la casa. Y tenemos, por otro lado, a don Jaime Olmedo, que es doctor en Filosofía y Letras, filólogo, académico de número de la Real Academia de Historia, y por si fuera esto poco, pues también es el rector de la Universidad Camilo José Cela. Jaime, María, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un tímido aplauso ha habido ahí. Por empezar, por el principio como corresponde. ¿Por qué lengua y fe? ¿Por qué cuando se habla de la América Española es necesario o imprescindible hablar precisamente de estos dos pilares? María. Bueno, perdóname, Gonzalo, lo primero quiero agradecer a la Fundación Íñigo el trabajazo que hacéis desde aquí y que nos hayáis invitado y además compartir con Jaime Olmedo, que ustedes lo conocen seguro por muchas cosas, pero además ha sido el responsable de, a mi juicio, el proyecto mayor de la Academia de la Historia, que es una geolocalización de nuestra historia. Ningún país la tiene, ¿verdad? Solo España. Y como somos así, muchos no la conocerán, pues entren en el portal de Historia Hispánica
para ver lo que ha llevado el trabajo, los años a los que ha dedicado Jaime y un equipo muy bueno de personas a construir. Pero bueno, vuelvo a agradecer a la Fundación. Y yo empezaría por el tema de la evangelización, de la fe, si te parece, Gonzalo, y él es el grandísimo experto en lenguas. Entonces, yo creo que, ¿por qué la fe? Pues porque es el primer documento real para la América, o sea, primero son las capitulaciones a Colón, pero cuando se ve que hemos llegado a un sitio que no está todavía claro si es la India, si es algo nuevo, Cristóbal Yo Colón... no llegué a América, yo más tarde en avión, pero... Pues Cristóbal Colón está empeñado en que aquello ya tenía que ser Asia. Y uno de los primerísimos documentos es cuando los reyes católicos quieren legitimar su presencia allí y de alguna manera el monopolio de la explotación comercial, de los descubrimientos, viene una carta del Papa. Y el Papa Alejandro VI les dice, muy bien, será un monopolio comercial, la ruta será vuestra, ahora bien, siempre y cuando garanticéis la evangelización de los indígenas. Esto, para otras civilizaciones, para otros países, podría haber sido papel mojado. El Papa me autoriza y me olvido de esa segunda parte del compromiso que adquiero. Y no, desde el primer momento, no desde el primer viaje de Colón, pero sí desde el momento en que los reyes tienen ya ese encargo, en el segundo viaje de Colón ya va un fraile que empieza la labor de evangelización. En el año, creo que es en el 94, en enero del 94, se celebra la primera misa en la isla de la Española. Es decir, está clarísimo que desde el primer momento ese encargo que les hace el Papa, ellos lo asumen absolutamente al 100%. No podemos negar que hubo intereses económicos, por supuesto, que hay intereses tecnológicos, que hay, pero sin haber asumido ese encargo del Papa, lo que nos hubiéramos encontrado en América habría sido completamente distinto. Así es. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. En primer lugar, a la Fundación Villa Cisneros, representada aquí por su presidente, por Íñigo, y por todos los demás amigos que están aquí esta tarde. Para mí es también un motivo de profunda alegría el estar aquí, el compartir escenario con Gonzalo y también con María, cuya obra pues conozco desde hace tiempo y a la que admiro con profundidad. Y lo primero que quiero es agradecerte, María, esa referencia que has hecho al portal Historia Hispánica, porque es un motivo de orgullo para todos los que hemos tenido la suerte de participar en él. Y efectivamente es un proyecto que lo que ha conseguido ha sido geoposicionar la historia de España a través de sus personajes y a través de sus acontecimientos, más de 50.000 biografías, más de 20.000 acontecimientos, y eso lo que nos da efectivamente es una imagen de la historia de España que es absolutamente global. Cuando vemos ese mapa del mundo, ¿no?, con todos los puntos de aquellos personajes que pasaron, nacieron o murieron en algún lugar y de todos aquellos acontecimientos, nos damos cuenta de la dimensión global de la historia de España, ¿no? Como dice Carmen Iglesias, no se entiende la historia del mundo si no se conoce la historia de España, ¿no? Y en ese sentido no todos los países pueden afirmar eso, ¿no? España ha tenido una historia verdaderamente trascendente. Y yendo más al tema concreto que mencionaba Gonzalo, y que efectivamente esos dos pilares de la fe y la lengua, y dado que María efectivamente pues, ha focalizado más su primera intervención sobre la fe, desde luego la lengua es el otro gran pilar. Y al igual que pasa en el caso de la religión, desde los primeros instantes es un elemento que está verdaderamente en aquella aventura, ¿no? Evidentemente somos lenguaje, no podemos escapar de esa realidad, pero se da la casualidad de que el mismo 18 de agosto de 1492, que es la fecha que consta en el colofón de la gramática para la lengua castellana de Nebrija, ese mismo día la expedición colombina se haya detenida en las Canarias, se haya detenida precisamente porque se ha roto el gobernario, ¿no?, que es el timón de una de las naves, de la Pinta, y casi como si fuera una empresa en simultaneidad, a la vez que se publica en España esa primera gramática de una lengua romance, ¿no?, las naves colombinas retoman el rumbo para llegar al Nuevo Mundo, ¿no? Y evidentemente llegan con la lengua. A lo largo de la tarde veremos algunas cuestiones más en detalle, y esa llegada tiene un doble efecto, ¿no? Por un lado, en un primer momento se trata de, digamos, comunicar ese mensaje, ¿no?, mediante el uso de intérpretes, y muy rápidamente se abandona
esa propuesta para pasar a un aprendizaje de las lenguas amerindias, ¿no? Eso lo que supuso fue no solamente el conocimiento de esas lenguas, sino sobre todo su conservación. Hoy quienes desde allí, precisamente, ¿no?, exigen alguna petición de perdón, si realmente conocieran la realidad de las cosas, entenderían que todo ese patrimonio, todo ese legado lingüístico se ha podido conocer y conservar gracias a la labor de gramaticalización que llevaron a cabo los españoles llegados al Nuevo Mundo, y lo primero que tuvieron que hacer en muchas ocasiones fue dotar de transcripción fonética a esas lenguas que eran eminentemente ágrafas o a lo sumo simbólicas y que no tenían una transliteración, ¿no? Y toda esa labor de los españoles de enfrentarse a sistemas fonológicos complejos, todavía hoy nos cuesta pronunciar algunas combinaciones consonánticas, ¿no?, en esas transliteraciones, pues ese esfuerzo no solamente de esa transcripción, sino además de esa gramaticalización, de ese sometimiento de las lenguas a estructuras ya ensayadas, como decíamos, por Nebrija en la península, es lo que ha llevado precisamente al conocimiento y la conservación de esas lenguas. Y luego podremos precisar cuántas, cuándo se hicieron y cuáles fueron principales las lenguas objeto de ese estudio, ¿no? Y esto no es algo especial de lo que se ha llamado conquista o colonización de América, mal llamado en mi opinión, y algo donde precisamente se unen los dos pilares. Cuando uno observa el respeto por las lenguas y por ciertas prácticas culturales indígenas, no todas, pero ciertas, ¿no se unen las dos perspectivas, la religiosa y la lingüística, para dar lugar a algo que no necesariamente ocurrió en otros imperios, en otros sistemas? ¿Qué opináis? Yo te voy a contestar con una experiencia personal que es de las más bonitas que he vivido en América. En Cuzco, la ciudad mestiza por excelencia, porque era la capital de los incas, una preciosidad, pero sobre esa capital de los incas no se estableció la capital española, porque para los españoles era mucho más práctico estar en el mar que a 4.000 metros en la sierra, pero bueno, fue ciudad mestiza porque sobre los palacios de los incas se construyeron los palacios de los conquistadores, y entonces en la catedral de Cuzco yo asistí un domingo a una misa. La misa, obviamente, el rito era exactamente igual que el nuestro, y entonces la mitad de la misa era en castellano y la otra mitad era en quechua. Yo creo que eso es una de las expresiones más bonitas que he visto de un mestizaje que está basado precisamente en una fe que es común, pero a la que se aportan elementos de esas dos culturas que han abrazado esa fe común. Esto es una experiencia, lo volveremos, pero seguro. Sí, efectivamente. España se desdobló en el Nuevo Mundo, ¿no? Y realmente replicó allí modelos de administración que existían en la península, y lo mismo llevó a cabo la edificación de estas ciudades con elementos que ya integraban los núcleos urbanos en la península, ¿no? Y precisamente cuando vemos esas ciudades españolas levantadas precisamente sobre los asentamientos nativos, vemos esas cuadrículas trazadas a cordel, perfectas, esa planta vitruviana, ¿no? Y realmente eso es lo que ha llevado, con el levantamiento de catedrales, de hospitales, de universidades, a que nada menos que 33 ciudades hispanas de 15 países sean hoy patrimonio de la UNESCO, ¿no? Busquemos una sola ciudad en aquellos lugares donde pudo haber otras potencias, digamos, colonizadoras, que no se nos aplicaría a nosotros ese término, pero busquemos una sola ciudad que sea hoy patrimonio de la UNESCO en aquellos lugares donde otras potencias pudieron llevar a cabo o tener una presencia, ¿no? Eso da idea de realmente cuál fue la dimensión y el bagaje de la presencia de España en el Nuevo Mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué fue distinto? ¿O fuimos simplemente mejores o hubo algo que nos llevó a actuar de esta manera en el Nuevo Mundo? ¿Dónde trazáis el...? Adelante, María. Yo creo que hay muchos elementos, ¿no? Y hablar de mejores, peores, es complicado, ¿no? Porque también podemos pensar, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido España? Eso los historiadores, por lo menos, somos muy cautos, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que hay una serie de elementos que, de alguna manera, se conjugan para crear lo que fue aquella parte de España, porque entonces hoy hablamos de las Américas, es verdad, pero es que entonces hablamos de las Españas, y las Españas son la pequeña península y todas esas Españas en el continente americano, más en las que hay en el Pacífico, ¿no? Sobre todo las Filipinas, pero no solo las Filipinas. Entonces, ¿qué elementos se conjugaron para que esto fuera así? Por una parte, la propia historia española. Salimos de una reconquista, es decir,
España se ha construido defendiendo la fe católica contra el infiel. Por tanto, la identidad del español del siglo XV o del castellano, aragonés, etcétera, etcétera, de finales del siglo XV es una identidad que tiene su cimiento más fuerte precisamente en la religión católica, que es la que he estado defendiendo. Tenemos un elemento que no puede faltar, o sea, que es imprescindible, y es la reina Isabel la Católica. La reina Isabel la Católica, desde su personalmente, la piedad personal, pero además era una mujer que como mujer de Estado buscó siempre la honestidad, es decir, buscó siempre que el bien común fuera el bien que ellos buscaban como jefes de Estado, ¿no? Y luego a esto se une un momento en el que hay una gran expansión, o que se inicia, ¿no?, una expansión de descubrimientos, de búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia el oriente. Entonces, cada uno de estos elementos por separado no sabemos lo que hubiera provocado, ¿no? Pero el hecho de una España que se cimienta sobre su raíz católica, una reina, Isabel, que tiene muy claro que el bien común está por encima del bien de los gobernantes, y luego una realidad del humanismo renacentista. Entonces, esto va a América y lo que busca es trasladar esa realidad, pero con una pauta que, como decíamos antes, ¿no?, es la que le ha dado el Papa Alejandro VI. Alejandro VI le ha dicho, tú tienes la responsabilidad de evangelizar a todos aquellos. Y esa responsabilidad, cuando a veces no pensamos, bueno, pues los recursos, no quiero entrar en temas que son tópicos quizá demasiado manejados, ¿no?, de lo que se llevaron de ahí, lo que España dejó, o sea, yo no sé si alguien se ha parado alguna vez a poner una balanza, ¿no?, lo que España, digamos, recogió de América y lo que invirtió, o sea, infinitamente más fuerte es lo que invirtió en América, ¿no? Porque si vemos todas esas catedrales, universidades, colegios, hospitales, todo eso es una inversión muy potente, ¿no? Y claro, si tú tienes la obligación, y la asumes, que podrían haberla asumido, de evangelizar aquellos territorios, de costear los miles de misioneros que fueron allí. Luego hay otra cosa, y es que todo es misión, es decir, el conquistador también tiene esa conciencia generada durante los 8 siglos de la Reconquista de yo voy a ir a un sitio, habrá una guerra de conquista, que la hubo, yo soy consciente de que hay quien niega esto o quien lo suaviza, hay una guerra de conquista. Pero esa guerra de conquista tiene un fin, que es llevar esa fe de Cristo por la que ellos han luchado durante 8 siglos, ¿no? Entonces, eso, claro, tiene muchas consecuencias. Si yo tengo que evangelizar, no puedo ni me planteo un exterminio. Pero si necesito que haya allí gente a la que pueda evangelizar, si no, esto se ha acabado, si no, cerramos el negocio, ¿no? Por tanto, esto es completamente opuesto a esa posibilidad de buscar el genocidio es que me parece ya de risa, ¿no?, utilizar este término, porque sería buscar el exterminio y no es así, ¿no? Pero luego también ese deseo de vamos a implantar una religión, que es la nuestra, por la que hemos luchado y porque es la que consideramos que es la mejor, pero dentro de esa implantación de la religión católica, todo aquello que no vaya en contra de la religión, en contra de las buenas costumbres, es perfectamente asumible, ¿no? Y vuelvo a otro ejemplo que también me ha pasado en el Cuzco. Es verdad que Cuzco para mí es mi ciudad soñada y yo no sé si, desde luego, si pudiera elegir el lugar donde morir y lo último que viera sería esa ciudad, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que ahora mismo la fiesta del Corpus Christi, la procesión del Corpus Christi más bonita, creo que del mundo, es la de Cuzco. ¿Por qué? Porque en Cuzco había una fiesta en honor a la divinidad solar que se hacía en junio, es decir, que más o menos coincide con cuando se celebra hoy el Corpus Christi. Entonces, esa fiesta de la divinidad solar que salían en procesión las momias de los incas y luego iban como los distintos grupos de la nobleza, los distintos templos con las divinidades y se van acompañando a las momias. Claro, en el momento en que hay una inculturación, que sería el término adecuado para utilizar esa, se implanta la fe católica, pero si podemos utilizar recursos que existen, entonces claro. Y no es un sincretismo, ¿eh? No es que, bueno, creemos que están adorando a Cristo, pero en realidad están volviendo. No. O sea, lo que hay es digamos, estéticamente es absolutamente espectacular esa procesión con la Sagrada Forma, con Cristo, y al que van acompañando no ya aquellas otras divinidades, las momias de los reyes incas, sino todos los santos de todas las iglesias que hay en el Cuzco. O sea, yo no creo que haya visto algo más bonito en mi vida. Entonces,
Eso es. O sea, eso responde a un ser español, eso responde a una manera de hacer las cosas que efectivamente no se han hecho en otros lugares, ¿no? Bueno, yo como toledano cuestiono que la procesión del Corpus Christi. No, ya en serio. Efectivamente, bueno, parte de lo que estamos diciendo y lo que dice muy bien María es la potencia que logra España, sobre todo desde que en 1479 se unifican las coronas de Castilla y Aragón. Eso le da a España una potencia enorme que lleva a la finalización de la Reconquista, que lleva a duplicar el orbe conocido. Es que lo que hace Colón en 1492 es duplicar el orbe conocido. Se circunnavega por vez primera entre el 19 y el 22. Y además España lleva a cabo entre 1514 y 1517 la edición de la Biblia políglota complutense, en griego, en latín, en hebreo y en arameo, ¿no? Esa obra que lleva a cabo bajo el impulso del cardenal Cisneros en Alcalá de Henares, que la imprime Arnau Guillén de Brocar, con una maquetación impecable, tengamos en cuenta que la imprenta como invento apenas tiene 50 años de vida y España lleva a cabo esa proeza tipográfica que es en 6 tomos editar esa Biblia políglota complutense con una pulcritud filológica, con una maquetación verdaderamente asombrosa, con una tinta negra intensísima que sigue haciendo de ese libro uno de los libros más hermosos publicados en el siglo XVI, ¿no? Y todo esto que comentaba María pues está también en ese texto que yo antes mencionaba, que es el prólogo de la gramática de Nebrija, ¿no? Cuando habla de esas naciones de peregrinas lenguas. Desde luego, como yo digo, el día que se publica esa obra en Salamanca, ese 18 de agosto del 92, no se ha llegado a América. La expedición colombina está parada en las Islas Canarias, ¿no? Pero hay esa voluntad, ¿no?, de llevar la lengua también a esos otros entornos, ¿no? Y además es un momento en el que comienzan las letras españolas a tener éxito en el mundo, ¿no? Tengamos en cuenta que lo que es sobre todo la novela sentimental, la cárcel de amor de Diego de San Pedro, pero las obras de Grisel y Mirabella y otras obras de novela sentimental de finales del siglo XV son verdaderos bestsellers en la Europa del momento, ¿no? Y lo mismo va a suceder con el ciclo de la Celestina, publicada como en 3 siglos, ¿no?, como comedia en 1499, como tragicomedia en 1507, van a ser traducidas y va a ser muy claramente, la Celestina es uno de los 3 grandes mitos que España ha aportado a la literatura universal. España ha aportado a la Celestina, ha aportado Don Quijote y ha aportado Don Juan. Y no hay ninguna otra literatura en el mundo que haya aportado 3 mitos de este calado a la literatura universal, ¿no? Como mucho uno, quizás siendo generosos 2, pero estos 3 mitos, hay un libro delicioso de Ramiro de Maeztu, del que además se cumple el centenario, lo publicó en 1926, que se titula precisamente así, Don Quijote, Don Juan y la Celestina, ensayos de simpatía, lo subtitula Ramiro de Maeztu, y es un estudio de esos 3 grandes mitos literarios que han pasado también a formar parte de nuestro ideario colectivo, ¿no? Porque además los 3 personajes han llegado a conformarse como un nombre común. Podemos decir de alguien que es un Don Quijote, que es un Don Juan o es una Celestina, ¿no? Es decir, son personajes que se han quedado a vivir con nosotros y que forman algo más que una mera experiencia de lectura, ¿no? Además, Maeztu identifica a cada personaje con una potencia. A Don Quijote lo identifica con el amor, porque todas sus acciones están guiadas por el amor a Dulcinea, ¿no? Sobre todo ese es el motor que anima todas sus empresas. A Don Juan con el poder, porque ejerce sobre las personas con las que se relaciona esa relación de poder, y a Celestina con el saber, ese saber, esa inteligencia natural de una persona no letrada pero hábil, ¿no? Y cómo realmente, digamos, esos 3 mitos se conforman en este momento, y eso da idea de la potencia de España. Como digo, estos personajes inauguran el éxito de nuestras letras en el extranjero, que se traduce y se manifiesta en la traducción de muchísimas otras obras, ¿no? Pero es un momento en el que efectivamente, como decía Curtius, ¿no?, Marte y digamos Minerva, ¿no?, se amalgaman en España, y España logra un momento de plenitud histórica en el que tiene una grandísima relevancia política y militar,
y eso se ve acompañado además de un momento verdaderamente deslumbrante en cuanto a las letras y la cultura que hemos calificado como siglo de oro, ¿no? Entonces eso hace que España en ese momento sea el centro de todas las miradas y todas las acciones que realiza están marcadas y condicionadas también por esa voluntad no solamente de ser una potencia política o militar, ¿no? o económica, sino también cultural. Una cuestión por seguir con Jaime, porque me has hecho pensar. Las culturas indígenas de América eran mayoritariamente orales, ¿no? ¿Qué impacto tuvo la llegada de la palabra escrita a esas culturas y luego de la codificación de las gramáticas de las lenguas locales? Pero sobre todo la palabra escrita y luego posteriormente la imprenta. Sí, es muy interesante porque efectivamente los españoles se encuentran con un entorno de lenguas, como digo, mayoritariamente ágrafas, o a lo sumo simbólicas, pensemos en los quipus peruanos, ¿no? Y ellos llevan allí la escritura y es muy simpático incluso conocer qué es lo que los propios indígenas opinan de la escritura, ¿no? Para ellos les produce un asombro enorme, ¿no? Y tengo alguna cita, por eso ando con papeles, porque seguro que las citas mejoran cualquier interpretación o memorización que yo pueda hacer de ellas, porque son inmejorables, ¿no? De hecho, Gonzalo Fernández de Oviedo, en su sumario de la natural y general historia de las Indias, él cuenta cómo las gentes de allí se quedaban perplejas, sobre todo cuando algún cristiano escribía a otra persona que está en otra parte, y entonces dice que están admirados en mucha manera de ver que la carta dice acuya lo que el cristiano que la envía quiere, y llévala con tanto respeto y guarda, el indígena, que les parece que también sabrá decir la carta lo que por el camino le acaece al que la lleva, y algunas veces piensan algunos de los menos entendidos de ellos que tienen ánima. Es decir, para ellos el hecho de que una persona aquí escriba algo en un papel y eso lo lea otra persona en otro lado les parece una cosa casi diabólica, ¿no? Y Lope de Gómara, en su Historia General de las Indias, nos dice cómo los naturales de las Antillas que servían a los peninsulares transportaban las cartas de sus amos atadas en el extremo de palos muy largos para alejarse lo más posible de ese papel, es decir, una distancia segura que les librara a ellos de las posibles mañas de los espíritus que según ello había en el interior de ese papel, ¿no? Porque dice que los indios, sabiendo que los españoles, sin verse ni hablarse uno al otro, sino solamente enviando esas cartas de lugar en lugar, se entendían de esta manera, creían o que tenían espíritu de profecía o que las mismas hablaban por alguna deidad y no por arte humana, ¿no? Con lo cual, para ellos, digamos, es una verdadera rareza, ¿no? Y de hecho, un libro preside la escena crucial de la conquista del Perú, cuando el fraile Vicente Valverde le entrega a Atahualpa la Biblia y él no sabe cómo abrirla, y él trata de ayudarlo, pero él le da un golpe y finalmente, después de intentarlo, lo arroja fuera de sí. Nos dice 5 o 6 pasos, nos dice el cronista, pues eso da pretexto a la hueste española para capturar al Inca y descabezar el imperio, ¿no? Es decir, un libro, la escritura, está en el centro de una de las escenas cruciales, como digo, de la conquista del Perú. Ese miedo indígena a la palabra escrita es el que tengo yo a Instagram y a WhatsApp y tal. María, ha llegado una pregunta por aquí que lleva tu nombre. A ver. Has mencionado brevemente antes, has hablado de sincretismo, y alguien comenta que cómo se puede combatir esa idea de que la evangelización de América fue un proceso de sincretismo en el que se incorporaron sus deidades a las nuestras, ¿no? Y que no fue auténtica fe cristiana la que legamos allí. ¿Cómo se puede combatir esa idea? Si es que es necesario. Claro. Yo, y esto lo sabe Gonzalo ya, creo que, y agradezco la pregunta, porque creo que es uno de los temas que hay que tocar, ¿no? Pero me parece a mí que, personalmente, en el tema de combatir contra, creo que ya lo hemos, o sea, nosotros tenemos la suerte de que está en España resurgiendo un movimiento muy potente hispanista. No solo en España, también en América, ¿no? Por tanto, yo creo que igual que durante muchos años nos contaban solo digamos, los aspectos oscuros y crearon así una leyenda negra contra España, ahora mismo tenemos que contar las cosas como son sin que nos marquen la agenda. No. Entonces, pero haciendo referencia a esa pregunta que me parece muy, muy importante,
Posiblemente en algún lugar hubo sincretismo, como lo ha habido en todas las civilizaciones cuando ha habido un encuentro de dos religiones, pero que esa evangelización con los poquísimos medios que había, es que claro, tenemos que pensar lo que era la península ibérica, desde el punto de vista geográfico, a lo que era toda América. Mandar evangelizadores, por mucho que, insisto, no solo los religiosos eran misioneros, todo español que se iba para allá era misionero. Entonces, enseñar unas prácticas, ¿no?, habituales del catolicismo, lógicamente requiere su tiempo. Y yo pienso que en la primera, digamos, en la primera generación de indígenas que son bautizados, pues no podemos decir que sea una fe como la que puede tener hoy un europeo confirmado, ni muchísimo menos, ¿no? Pero que fueron conversiones sinceras, no me cabe la menor duda. De hecho, ahí hubo estas cosas que pasan, ¿no? Son muy divertidos. Había un enfrentamiento al principio, en los primerísimos momentos de la evangelización, entre los franciscanos y los dominicos, porque unos estaban a favor de los bautismos masivos, y decían, si los tenemos todos aquí y están todos de acuerdo, pues, vamos, no había mangueras, pero casi, ¿no? Es una especie de aspersión general y convertían a 500, ¿no? Y en cambio, los otros decían, no, uno a uno. Y finalmente la postura que triunfó fue la del uno a uno, ¿no? ¿Hasta qué punto eran conscientes los indígenas que se bautizaban de toda la realidad de la fe católica? Pues eso no lo podemos saber como lo sabemos hoy. El que se bautiza, bueno, si es un niño, no, pero si es un mayor, ¿hasta qué punto ha asumido todas esas verdades? Pues es que yo creo que eso también se va interiorizando en la medida en que uno va practicando y asimilando también intelectualmente esa fe. Con lo cual yo creo que rotundamente no a ver a percibir la religiosidad solo como algo sincretismo, ¿no?, que bajo esa imagen de la Virgen en el fondo están viendo a la Pachamama, o que yo creo que no. También es verdad que, y esto al revés, lo que nos dice es el meritazo que tuvieron los evangelizadores, porque claro, imagínense, los frailes o los sacerdotes seculares, pero es que sobre todo fueron los religiosos los que iban avanzando, ¿no?, en las misiones. Tienen que explicar que Dios es uno y trino, pero que no es un panteón. A comunidades indígenas que tenían panteones de decenas de divinidades. Es decir, es uno, es trino, pero solo hay un Dios. Segundo, la Eucaristía. Los cristianos comen la Eucaristía, pero no es canibalismo ritual, que también existe ahí. Entonces, son cosas que son complicadas y que de verdad que esto nos habla del enorme mérito que tenían los misioneros, porque al final, efectivamente, saben que Dios es uno y trino. ¿Lo comprenden? Pues no, porque nosotros no lo comprendemos, es un misterio, hasta donde yo sé, ¿no?, de la fe católica nos lo creemos. Pero no quiere decir que bajo esa conversión hubiera una práctica de las religiones antiguas. Nunca, sí la hubo, y de hecho había veces que había obispos preocupados por esto y entonces enviaban a comisionados suyos, por lo general misioneros, para ver si detrás de esas prácticas todavía estaban como reviviendo los mitos antiguos, los mitos paganos. O sea, esta preocupación existió siempre, posiblemente se dio, pero en términos generales lo que hay es un esfuerzo gigantesco por la evangelización hasta donde llegaron. Porque claro, ahora mismo todavía tenemos lugares de América, pues ya sea de la zona de la sierra en toda la región andina, o ya sean algunas de las poblaciones, más en zonas de selvas tropicales en Centroamérica o al sur de México, que la evangelización que tiene es prácticamente la de los primeros. Y les ves recitar una oración, como se le enseñan además con el lenguaje del siglo XVI, y les ves hacer, por ejemplo, la cruz. El tema de la cruz, aunque no hayan vuelto misioneros, que sucede, ¿no? Ha habido, ahora que tenemos el Papa, que ha estado de obispo en Chiclayo, toda esa zona ha estado mucho tiempo muy abandonada de la mano de Dios, ¿no?, hasta que empezó el siglo XX y se retoma la evangelización. Pues claro, llegar a un pueblo y ver que seguían con su rito de los domingos, no había sacerdotes, no había de sacar la cruz y venerarla, pues yo creo que eso es muy bonito. Y dice que, a ver, ¿tenían 100% asimilado todo? Es que ¿quién tiene 100% asimilado todo? No podemos ser tan puristas, ¿no? Claro, entonces dentro de todo lo que allí se hizo fue increíble. Es verdad que todavía hay que seguir construyendo, pero vamos, me río yo de cualquiera de nosotros, nuestra vida, nuestra creencia y nuestra vida, digamos, nuestra práctica moral, posiblemente sería mucho peor que la de muchos de ellos que tenían
digamos, una enseñanza más pobre en el sentido de muy reciente, ¿no? Os planteo otra pregunta que da lugar a un tema que también quería hablar yo. Alguien pregunta si se fundaron conventos y monasterios de los que salieron frailes y sacerdotes indígenas, que cuáles fueron los primeros métodos de evangelización. Y esto me lleva a pensar y a preguntaros si podemos hablar de lo que eran realmente las misiones y las reducciones, ¿no? Y el papel que desempeñaron esas dos instituciones en la difusión de la lengua y la fe en América, ¿no? Jaime, que yo hablo mucho. Bueno, yo sí que quería, en ese sentido, y por apuntar una cuestión adicional a las que planteaba ahora María, cómo es importante trasladar la idea inicial de que España llevó al Nuevo Mundo el libro, ¿no? Y que esa imagen que muchas veces se ha trasladado de que los españoles llegaron con la espada al Nuevo Mundo, bueno, llegaron, si acaso, con la espada en una mano y con el libro en la otra, ¿no? Y en ese sentido, el libro llega desde los primeros momentos al Nuevo Mundo y entra en cierta colisión con lo que se hablaba ahora mismo sobre la evangelización, ¿no? Porque el libro, cuando llega al Nuevo Mundo, no nos revela el libro como objeto solamente para la evangelización, es decir, llegan también y llegan acompañando el viaje de los aventureros y muchas veces de los primeros servidores de la Iglesia o del Estado que tratan de desempeñar allí sus primeros cargos y profesiones. Llega, como digo, el libro dentro de un panorama mucho más rico y más diverso, y llega, por lo tanto, también el libro de ficción, ¿no? Llega lo que entonces se calificaban como las historias mentirosas. Y hay un momento inicial en el que estas historias mentirosas tratan de ser prohibidas, ¿no? En el año 1531 una Real Cédula ordena a la Casa de Contratación que no permitiera la exportación a América, dice literalmente, de libros de romance, de historias vanas y de profanidad, como son el Amadís y otros de esta calidad, ¿no? Porque se pensaba que aquellos libros de historias de ficción, como digo, podían distraer las labores de predicación o confundir a los indígenas recién convertidos, ¿no? Porque si precisamente el libro que se les muestra es la Biblia, digamos, contiene una verdad, ¿cómo otros objetos idénticos pueden contener una mentira, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay estas reales cédulas que desde luego no se observaron, porque estas prohibiciones son reiteradas en el año 36, en el año 43, en el año 52, de manera que esas prohibiciones realmente no impidieron la llegada del libro al Nuevo Mundo. Y llegan estos libros, como digo, de ficción, y es muy interesante ver cómo en toda esa aventura de evangelización y de conquista, los propios españoles se consideran protagonistas de unas de esas historias de ficción que ellos están acostumbrados a leer, ¿no? Ellos prácticamente están convencidos de estar viviendo una nueva caballería en esos entornos verdaderamente fascinantes y deslumbrantes, ¿no? Por eso cuando, por ejemplo, llegan a ver, ¿no?, digamos, algunos escenarios, algunos paisajes, como dice Bernalia del Castillo, dice, decíamos que parecían las cosas de Amadís. Y esa referencia al Amadís no es un alarde cultural del cronista, porque lo formula en primera persona del plural. Dice, decíamos que parecía. Por lo tanto, pertenece a un saber colectivo, pertenece a una experiencia de lectura común entre todo aquel grupo de españoles, ¿no? Y vemos cómo realmente la presencia del libro no solamente nos habla del libro como un objeto de evangelización, sino también como un objeto de cultura, y va a impregnar, luego podemos hablar, ¿no?, incluso la propia geografía de esos nuevos espacios, la nomenclatura de esos lugares procede también de muchas de estas lecturas de libros de ficción, ¿no? Bueno, era lo que quería precisar, nada más. Voy a volver a misiones y reducciones y a cómo se evangelizó y formó, pero me has dado idea para la siguiente pregunta porque hay una muy apropiada aquí. Yo solo, por volver un poquito a la pregunta de antes, sí. porque no quiero que quien haya hecho esa pregunta se sienta como, no, hay que combatir y hay cosas que sí que merecen la pena. Pero sí, el tema del sincretismo, que yo creo uno de los elementos que contribuyeron a que la religión católica prendiera bien en las distintas comunidades indígenas, es precisamente, o sea, la base de la religión católica, que es el amor. Entonces,
sobre todo en algunos de los pueblos de lo que hoy es la zona centroamericana, de México, sus divinidades, que las tenían muy arraigadas, eran divinidades a las que se había que ofrecer sacrificios humanos, la sangre de humanos. Ellos hablaban de el agua sagrada de los sacrificios, que era la máxima ofrenda que podían hacer las divinidades, y era la sangre humana, ¿no? Entonces, claro, ver que cambia eso y que ahora ya no es el hombre el que ofrece su sangre a la divinidad, sino que es Dios el que ofrece su sangre para la salvación de los creyentes. Yo creo que eso es un punto muy importante en el que los evangelizadores supieron incidir, y que es uno de los elementos clave para hacer el cambio de una religión a la otra, ¿no? O sea, que poco a poco fuera llegando la formación o la profundización en esa fe. Me parece un apunte muy bonito y muy cierto, María. Muchas gracias. Luego volvemos a las misiones y reducciones, pero tirando de lo que ha dicho Jaime, de cómo se traspasó eso a la geografía del lugar y a la nomenclatura, al nombre de las ciudades y demás, hay alguien, y por incorporar preguntas, que pregunta que por qué se olvida todo el legado hispano o español en Estados Unidos y se tiende a ignorar completamente cuando todo el sur de Estados Unidos prácticamente tiene nombres hispanos, hay misiones, está el Camino Real, el propio dólar tiene origen español, etcétera, ¿no? Y aprovecha esta persona para preguntar también nuestra contribución a la independencia americana y demás. ¿Y por qué cuando claramente se ve sobre el terreno ese legado español no lo ponemos en valor o se olvida directamente? Bueno, precisamente olvidamos muchas cosas y el principal problema nuestro no haya sido que se haya generado una leyenda negra contra España, sino que muchas veces desde España esa misma leyenda negra se ha visto alentada y justificada desde dentro, ¿no? Mientras las otras potencias que hayan podido generar o se haya generado una leyenda negra contra ellos, lo que han hecho ha sido combatirla. Muchas veces en España, por puro desconocimiento, pues lo que hemos hecho ha sido incluso consentirla y a veces amplificarla incluso desde dentro, ¿no? En ese sentido, creo que efectivamente, ¿no? Lo que es la cultura y está presente en toda la acción de España en el extranjero, y ahora mismo lo que podríamos aprovechar, y de hecho bueno, se está haciendo, es precisamente los 250 aniversario, ¿no? de la independencia de los Estados Unidos. Ha permitido el poder reflexionar sobre cuál pudo ser la contribución de España a esa independencia. Más o menos va quedando clara cuál fue la contribución de España a esa independencia desde un punto de vista pues, más logístico, militar, incluso económico, ¿no? Y la figura de Gálvez empieza a ser cada vez más conocida, no digamos, pues también Gardoqui y algunos otros personajes. Pero yo tenía ocasión hace unas semanas de remontar aguas arriba y ver cómo también España está presente en la independencia de los Estados Unidos, nutriendo algunas de las reflexiones que están presentes en la propia Declaración de Independencia, en la propia Constitución o en la Bill of Rights, que contiene las 10 primeras enmiendas, porque parte del legado de la Escuela de Salamanca, de la que se cumplen 500 años este año, en 1526, cuando Francisco de Vitoria accede a la cátedra, pues están presentes en esas mismas declaraciones de independencia, ¿no? De hecho, hablaba yo en concreto de un personaje, el padre Juan de Mariana, que no es de la Escuela de Salamanca, pero es en cierta medida un continuador de ella, como John Adams o Thomas Jefferson tienen obras personales en su biblioteca personal del padre Juan de Mariana, lo invocan, lo citan, hay verdaderos pasajes de esos documentos fundacionales de los Estados Unidos que están apoyándose sobre reflexiones y pensamientos en los que España vuelve a ser de nuevo pionera en el mundo con el derecho de gentes, con digamos, esa defensa de la libertad, ¿no? Esa, en ocasiones, justificación incluso del tiranicidio, esa defensa, ¿no? de la individualidad, ¿no? Y todo eso arranca de la Escuela de Salamanca, como digo, y está nutriendo de una forma menos quizás material, menos precisa, quizás menos visible a la hora de hablar de la presencia de España en esa independencia de los Estados Unidos, pero sí de una forma mucho más profunda, ¿no? Pero luego es curioso porque Lafayette tiene una plaza en cada pueblo americano y Bernardo de Gálvez no le conoce nadie. Entonces,
Bueno, hace 10 años le pusieron una estatua en el Congreso, en el Capitolio, gracias a Dios, ¿no? Pero Un cuadro, exacto. sí, Lafayette, en cambio, está literalmente en todos los pueblos. Yo creo, fíjate, Gonzalo, que perdóname un minuto. No, para adelante. Que más que preguntarnos por qué, ¿por qué? Pues no sabemos por qué. Pero, de hecho, yo creo que tenemos que aprovechar muy bien, y esto salía en la anterior conferencia, en la anterior mesa redonda que organizasteis, aprovechar para... ¿Por qué ha sido? No lo sabemos, pero vamos a dar a conocer, ¿no? Y es lo que dice Jaime, que estamos en el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y España estuvo allí, primero de manera más o menos indirecta y luego ya de manera oficial. Entonces, creo que sí que se está reivindicando, ¿no? Seguro que la Fundación Villa Cisneros algo hará sobre esto, se está reivindicando, porque claro, el sur de los Estados Unidos fue virreinato de la Nueva España. Luego todo aquello está lleno, ¿no? de ese legado de la Nueva España, el Fuerte Mosé, la conquista de Florida, las misiones de California. Bueno, pues yo creo que todo eso, a base de traer al recuerdo ahora en España que apoyamos a la independencia de Estados Unidos, que también tiene su aquel, ¿no? Porque sobre todo queríamos ir contra Inglaterra. Los Estados Unidos no sé si nos importaban tanto, ¿no? Pero a raíz de esto yo creo que podemos poner en valor y en conocimiento que la mitad sur de los Estados Unidos fue hispánica y que, por supuesto, hay un legado gigantesco y muy bonito. Hablando de misiones y de Junípero Serra en Estados Unidos, aprovecho para retomar la pregunta, pero bueno, llevarlo un punto más allí, ¿no? Yo te escucho a veces hablar, María, de que la evangelización no fue solo un proyecto religioso, fue un proyecto integral. Y la base de toda pues eso, el respeto a las culturas, pero la aportación social, las universidades, las ciudades que fundamos, las misiones y las reducciones, tuvo su origen en esa concepción de la fe, ¿no? Exactamente cuál es la impronta, por decirlo de alguna manera en lenguaje moderno, social en América, en estos aspectos. Es plena, porque efectivamente la evangelización es la totalidad, ¿no? Y desde, yo qué sé, pues desde el segundo viaje de Colón, ¿no? Que ya se establecen algunos pobladores españoles que van con sus misioneros. Empiezan ya las casas de los frailes, son pequeños conventos a los que inmediatamente se construye anexa una escuelita. La escuelita, que es para hijos de españoles, para hijos de indígenas, a veces separados, a veces juntos. A la escuelita va a seguir el hospital. En las ciudades, lo primero, cuando se empiezan a construir ciudades grandes, sobre todo en el continente, se traza la base de la ciudad es la catedral y el hospital, ¿no? El hospital más antiguo de México, que sigue funcionando, es el que fundó Hernán Cortés en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es una labor que es educativa, que es de beneficencia, pero claro, también ahora yo creo que en España lo tenemos más o menos claro. La beneficencia hasta el siglo XIX está en manos de la Iglesia. De hecho, cuando llegan las desamortizaciones se produce un vacío que nadie sabe cubrir. Pues claro, todo eso en América, hospitales, casas de recogida para mujeres de mala vida, casas de huérfanas, o las escuelas. Todo esto va creciendo a medida que se va extendiendo el poblamiento y la evangelización. Y luego, además, hay algo que me he recordado cuando hemos visto el vídeo anterior, ha salido una figura, no sé si se habrán fijado, que ponía Tatabasco. Y es que es de mis personajes favoritos de la historia de América, porque es fascinante y yo creo que menos conocido de lo que se merece, ¿no? Este señor es Vasco de Quiroga, era un funcionario que fue destinado a México para la segunda. Al principio se gobernó, incluso antes de los virreyes y luego con los virreinatos también, pero se formaban audiencias, ¿no? Entonces la primera audiencia, los primeros funcionarios que fueron a la audiencia de México no funcionaron nada bien, entre otras cosas porque no trataban bien a los indígenas. Entonces desde España se envió una segunda audiencia que hizo una investigación de cómo lo habían hecho los anteriores, todos fueron a España, todos fueron con penas a cumplir en España, y este Vasco de Quiroga, que era uno de los miembros de la audiencia, su iniciativa personal, al ver en las comunidades indígenas que vivían alrededor de la capital de la Nueva España, pensó, hay que hacer algo para que estas comunidades indígenas vayan asimilando la doctrina cristiana, vayan asimilando la cultura, ¿no? Porque había que formar esas escuelas, pero a la vez hay que protegerlos de aquellas personas que van a intentar aprovecharse de ellas, que eso también hubo, lógicamente, con cualquier acto humano, ¿no?
Entonces, Vasco de Quiroga fundó una realidad que es poco conocida, sobre todo si la comparamos con las reducciones de los jesuitas y que tiene algunos elementos comunes, que son los pueblos hospitales. Los pueblos hospitales de Vasco de Quiroga eran pequeñas ciudades regidas por los propios indígenas, entonces se organizaban en familias, tenían, por supuesto, su iglesia, el hospital, las escuelas para los niños. Entonces, esto empezó a funcionar muy bien y llegó a oídas de la corona española, era entonces ya Carlos I, el rey de España. Y les gustó tanto que dijeron, un nombre así hay que aprovecharlo a tope, ¿no? Y entonces dijeron, pues vamos a hacerlo obispo. Ya había un obispo de México, había que crear una nueva diócesis en Michoacán y lo nombraron obispo de Michoacán. ¿Qué pasa? Que este hombre era un laico, había ido de funcionario. Total, que lo trajeron a España, lo ordenaron sacerdote y lo mandaron de obispo a Michoacán. Ordenaron sacerdote después de obispo. Claro, o sea, primero vino el nombramiento, pero no pudo tomar posesión hasta que le ordenaron sacerdote. Y siguió con esta creación de pueblos hospitales. Y de hecho, por eso le llaman Tata Vasco, le llaman el Papa Vasco, todos esos signos. Entonces, yo creo que estas son realidades que no son tan conocidas y que son las que al final, o sea, las personas son quienes hacen la historia. Entonces, yo creo que conocer estos personajes tan interesantes, igual que los cronistas que tú decías, Jaime, o sea, el primer acercamiento a la historia de la conquista, del poblamiento español, son los cronistas. Cómo se asombraban cuando veían cosas igual que los propios nativos, se asombraban al ver las cartas que iban, que venían, pues también los cronistas decían, pero esto, o sea, la llegada a la ciudad de Tenochtitlan, la capital de los aztecas, sabemos cómo era porque los cronistas lo ponían todo por escrito, ¿no? Entonces ya digo que esos personajes son los que han ido construyendo, luego hay una nación detrás, por supuesto, y es un proyecto, y yo creo que esto también es importante, es una empresa de nación, o de Estado, si queremos utilizar el término nación o no, ¿no? Pero es algo que arranca de la monarquía y que se va extendiendo, ¿no? Luego hay comportamientos particulares muy buenos y otros no tan buenos, pero no era tanto iniciativas personales como esto es lo que impulsa la corona y cada uno hace pues, lo que está en su mano. Sí. Pero yo estoy contigo, yo soy muy de personalizar en héroes o en leyendas o demás, me parece que lo hace muy, muy vivo. ¿Tú tienes algún héroe, algún personaje que te haga especial gracia, ilusión de esta época? La verdad que en ese sentido suscribo totalmente lo que dice María, lo que decís. Yo he llevado 22 años en la Real Academia de la Historia rescatando personajes y leyendo biografías que son verdaderas aventuras, verdaderas novelas, ¿no? Todos tenemos en la cabeza a los grandes personajes, pero una de las satisfacciones mayores que hemos tenido durante estos años en la Real Academia de la Historia ha sido el ponerle nombre y apellidos a muchos acontecimientos de la historia, porque es verdad que hemos pasado un siglo XX muy dominado por grandes movimientos sociales o económicos, ¿no?, que anonimizaban muchos de los acontecimientos de la historia, ¿no? El volver a identificar a esas personas que efectivamente tomaron decisiones individuales en momentos determinados. Y es muy emocionante porque conectas muy bien con el relato histórico cuando vas acompañando a un personaje en su devenir y ves sus decisiones, sus dificultades, sus penalidades, ¿no? Pero le ves muchas veces sobreponerse, ¿no? Y el hecho de rescatar a esos personajes es, como digo, para mí ha sido una de las satisfacciones más grandes. Ha sido deslumbrante el encontrar a muchos personajes que no eran conocidos y que los hemos visto en esas actuaciones, ¿no? Aquí o allá, con personajes que cruzaban el Atlántico varias veces a lo largo de su vida, personas que tenían una conciencia de nación y casi de trascendencia de su acción mucho mayor de la que podamos tener hoy, como personajes a miles de kilómetros de lo que podía estar sucediendo aquí en la corte, eran capaces de tener un sentido de trascendencia, ¿no? Como Núñez de Balboa cuando descubre, ve que la playa está sucia, ha bajado la marea, no considera que ese sea un escenario digno del acontecimiento histórico que son conscientes que están viviendo y espera a que suba la marea, todos se revisten con sus mejores
armas, ¿no? Y ya toman posesión de ese nuevo mar para la corona de España, ¿no? Y nadie les estaba viendo y nadie sabía lo que estaba ocurriendo, solo ellos tenían esa conciencia histórica, ¿no? Entonces es muy impresionante lo que decía María, ¿no? Como todo esto es un proyecto integral, un proyecto global, y cada vez que se fundaba una ciudad se creaba un centro educativo cuya gestión se entregaba a alguna de las órdenes religiosas, ¿no? Y esto era un proceso continuo, ¿no? Y así desde el año 1536, en que se crea pues, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco en México, vamos viendo cómo todo ese proceso es continuo y lleva hasta prácticamente unos años antes de la independencia, hasta 1810, a la creación de la última de las universidades, que es la Universidad de San Ramón Nonnato en León, en Nicaragua, ¿no? Una treintena de universidades creadas a lo largo de ese tiempo, ¿no? Y además de forma, como digo, muy primera. En 1538 la primera universidad es el Colegio de los Dominicos en Santo Domingo, que es autorizado como Universidad de Santo Tomás, ¿no? Y a partir de ahí, como digo, comienza un proceso continuo de establecimiento de universidades, de centros de formación en ese Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que es un colegio, además, para hijos de la élite azteca, hijos de caciques indios, ¿no? Que pudieran ser educados en la religión, pero no solo en la religión, sino también en la lectura, en la escritura, en la gramática, en la retórica, en la música, en la medicina. Había profesores como Fray Bernardino de Sahagún en Santa Cruz de Tlatelolco, ¿no? Hay un personaje como Juan Badiano, es un personaje que traduce un herbolario indígena escrito por Martín de la Cruz, otro indígena. Juan Badiano nace en Xochimilco, y ya en su época se compara su estilo de latín con el de Plinio, ¿no? Es decir, son personas que apenas en una generación han pasado de desconocer la escritura a ser capaces de escribir y traducir con ese nivel de excelencia, ¿no? Y además, fíjate, Jaime, hablando del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que se fundó cerquita de México para formar sobre todo a hijos de caciques, porque la idea es la idea que han tenido todas las grandes culturas. Formamos a las élites y ellas luego van a poder trasladar, ¿no?, lo que nos contemos. Pues en este colegio se educaba el indio Juan Diego, que oímos hablar de la Virgen de Guadalupe, de las apariciones. Además, como hablamos del lindito, yo por lo menos cuando era pequeña pensaba el lindito que era un niño de 12 años, y Juan Diego tenía 50 cuando se le apareció la Virgen de Guadalupe. Y entonces iba desde su casita en su pueblito a recibir la formación de los franciscanos. Entonces, yendo allí, es cuando se le aparecía a la Virgen. Por eso se ponía el pobre nervioso. No, que me tengo que ir a la catequesis, ¿no? Que no. A la Virgen le decía, no me puedo parar, porque además, como sabía que el obispo le iba a decir que no a lo que le pedía a la Virgen. Entonces, son esas cosas, pues gracias a ese colegio, este indito que vivía con su tío, al que curó la Virgen de Guadalupe, ¿no?, unos años más tarde, pues tenía y era una religión, volviendo un poco a lo mismo, ¿no?, totalmente interiorizada la que tenía, ¿no? Y el pobre tenía que convencer él al obispo Zumárraga de que se le estaba apareciendo la Virgen. Zumárraga, que además los franciscanos fueron muy cautos con el tema de los sucesos extraordinarios, porque no querían, precisamente querían evitar algún tipo de unión de lo extraordinario pagano, de lo extraordinario cristiano. Entonces, eran muy prudentes, y Zumárraga le decía, no, esto es una cosa muy escandalosa, hasta que el pobre Juan Dieguito, ¿no?, el indio, ya pues la Virgen le tuvo que dar aquella prueba, ¿no?, de las flores, pero que se lo tuvo que trabajar él, y él creía que era la Virgen. Y Zumárraga le costó un poquito. Es un personajazo, Fray Juan de Zumárraga, un personaje además clave en otro de los elementos fundamentales, que es la llegada de la imprenta al Nuevo Mundo, ¿no?, con el virrey Antonio de Mendoza, ¿no? Pero esto que decíamos de la Santa Cruz de Tlatelolco, por ejemplo, les doy un dato. Los recuentos últimos que se han hecho de la biblioteca que tenía ese centro educativo nos habla de 377 volúmenes, lo cual es una cifra importante a principios del siglo XVI en el Nuevo Mundo. Además, volúmenes que estaban en español, que estaban en latín, pero también estaban en purépecha, que estaban en náhuatl, que estaban en quechua. Pero fíjense la diferencia, ¿no? Es decir, otro colegio, el Colegio Máximo, que los jesuitas regentaban en Quito, al siglo siguiente ya tiene 3.067 volúmenes. Es decir, se ha multiplicado por 10 el número de volúmenes que tienen estas bibliotecas de los centros educativos, ¿no? Es decir, la multiplicación, la evolución cultural es exponencial, ¿no? O sea,
España consigue poner a esos territorios en el Nuevo Mundo prácticamente al ritmo cultural, incluso técnico o tecnológico, ¿no?, de lo que está sucediendo en Europa, con el único desfase obligado por el tiempo de las travesías, ¿no? Los libros que se publicaban en España y en Europa llegaban al Nuevo Mundo con ese desfase de 3 o 4 meses obligado por la travesía. Por lo tanto, no había digamos, ese desequilibrio cultural entre lo que sucedía en Europa o en España en ese momento, o en la península, y lo que sucedía en América. Aquí hay alguien que está diciendo, aunque es posterior, que su personaje favorito fue Blas de Lezo. Yo siempre me he sentido muy identificado, porque viví en Colombia y porque no soy cojo y manco, pero sí tuerto, con lo cual siempre me he creído a un tercio de la distancia. Falta un poquito más de valor, yo creo, pero... una pregunta yo creo que para María, que ha llegado, y es si había diferencias entre la forma de evangelizar de franciscanos, dominicos y jesuitas, y si esas diferencias se pueden notar hoy en día en la evolución de sus zonas de evangelización. No sé si es una pregunta trampa o no, pero... No, trampa no, seguro que muy bien intencionada, pero no se voy a saber responder. Realmente es verdad que esas tres fueron las órdenes religiosas que trabajaron más, pero luego tenemos que añadir los agustinos y los mercedarios. O sea, al final son 5 las grandes órdenes religiosas que se desplazan a América. Si hay alguna diferencia, digo que los franciscanos y los dominicos, con toda la laboraza que hicieron, a veces peleaban por el tema de los bautismos, igual que pelearon luego por el tema de la Inmaculada, si era dogma o no, y había broncas, ¿no?, en las universidades entre ellos. Quizá los que sí podemos marcar un poquito la diferencia es los jesuitas. Claro, los jesuitas nacen a mitad del siglo XVI, con lo cual son los últimos que llegan y se les dan espacios un poquito marginales. De ahí, ¿no?, esa forma de evangelizar. Por una parte, claro, es la élite intelectual del momento, ¿no? Entonces, la evangelización es a través de esas reducciones, donde hay bastante autonomía, ¿no?, para esas misiones, pero luego se da mucha importancia al tema de la formación intelectual. Y de los demás, sinceramente, yo no sabría si hoy se nota si han sido los franciscanos o los dominicos quienes han evangelizado, no sabría decirlo. Okay. Hay alguien que pide si podemos hablar de la controversia de Valladolid y el impacto en América. No sé si da tiempo para hablar porque esto da mucha tela, ¿no? No, efectivamente, es una de las cuestiones de mayor hondura que daría casi para un monográfico, ¿no? Pero, bueno, sí que da idea de la preocupación de España sobre lo que está teniendo lugar, y por eso la presencia de España en el Nuevo Mundo es diferente a la que pudo tener otros países, porque efectivamente hubo una reflexión de lo que se estaba haciendo y una reflexión de trascendencia, ¿no? No fue solamente una explotación comercial. De hecho, lo decía antes María, como las ciudades españolas allí no están en la costa, es decir, no queríamos llegar, extraer y volver, sino realmente una implantación mucho mayor, ¿no? Y todo eso se demuestra en controversias como esta, que lo que hace es parar el reloj, ponernos a pensar, reflexionar, reunir a las personas que mejor pueden emitir un juicio y decidir si lo que se está haciendo, digamos, tiene algunos márgenes, digamos, que puedan ser mejorados, ¿no? O al menos imponer esa reflexión en medio de un tiempo de verdadera acción, ¿no? Entonces eso es lo que nos diferencia, y desde luego es para mí un ejemplo muy gráfico de lo que fue la presencia de España en el Nuevo Mundo, ¿no? Cómo se consigue en medio de toda esa como digo, acción frenética a miles de kilómetros, establecer un momento de reflexión aquí, de hondura, y de poder continuar con esa labor, digamos, con todas las garantías desde el punto de vista intelectual y moral, ¿no? Que además es verdad que no se ha dado ningún otro proceso similar, y es o sea, me imagino que todos conocen lo que fueron las controversias, pero resumiendo mucho, hay un momento en que el César, Carlos I, tiene una duda de conciencia, que en ese sentido sí que sigue un poco la línea de Isabel. O sea, Isabel gobierna en conciencia y Carlos I también. Entonces, tiene una duda de conciencia de si realmente lo que está haciendo no solo va a salvar las almas de todos aquellos, sino si va a salvar su alma. O sea, hay un punto en que dice, bueno, si todo esto lo estoy haciendo y al final yo me condeno y conmigo se condenan unos cuantos, entonces para la conquista y pone en marcha un debate, es que es muy moderno además, porque es un debate entre las casas, Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, dos
Sepúlveda es un grandísimo jurista y teólogo, Fray Bartolomé de las Casas conocía muy bien la realidad americana. Entonces, que el hecho de que durante esa controversia se frenen las conquistas, por eso luego hay cartas muy simpáticas a Felipe II, me parece que una de ellas es Sarmiento de Gamboa, que estuvo en Perú, y que le decía, es que su padre, por culpa de Bartolomé de las Casas, que yo creo que a Bartolomé de las Casas hay que recuperarlo, porque era muy bien intencionado, luego tenía una visión un tanto curiosa, ¿no?, y muy exagerada, pero bueno, el pobre tenía buena intención, ¿no? Pero le decía a Felipe, es que por culpa de este hombre casi dejamos sin religión católica a todo el Perú, porque Carlos sobre todo se planteó la parte del sur de América, ¿no? Entonces le parecía como el horror, o sea, vamos a dejar que toda esta gente vuelva a su época pagana y diabólica. Entonces, yo creo que son eso, como cuestiones que sí que han marcado mucho la diferencia de España en el proceso de poblamiento, de evangelización, de conquista. Jaime, María, para ir acabando, porque se nos echa el tiempo encima, os voy a pedir a cada uno un balance o que sinteticéis, si tendríais que soltar un tuit que está muy de moda ahora sobre el legado de España en América, ¿cómo lo definiríais? ¿O cómo lo sintetizaríais? Bueno, puedes imaginar lo complicado que nos estás pidiendo, Gonzalo, pero... Ahora se pueden más de 2.40, o sea, se pueden tuits largos, ¿eh? No. Entonces está chupado. Bueno, no, desde luego, todo Estado es responsable, y es verdad que podemos hablar de naciones o de Estado, pero el Estado es responsable de su actuación como Estado, y como Estado, a lo que a un Estado se le puede exigir es, digamos, una legislación que sea garantista o no con sus actuaciones, ¿no? Lo que no se puede es juzgar a un colectivo por actuaciones individuales, ¿no? Porque evidentemente esas siempre van a existir, y lo que puede presentar un Estado como balance es precisamente todo ese corpus legislativo y todo ese corpus cultural como garantista de una realidad más allá de las actuaciones individuales que pudiera haber, y que además había todo un régimen punitivo para ellas, ¿no? Pensemos lo que son los juicios de residencia, que es impresionante como sistema administrativo, ¿no? Con lo cual lo que podemos quizás tener como balance es una gestión deslocalizada en unos tiempos en los que eran complejísimas las comunicaciones durante casi 4 siglos, ¿no?, de gestión localizada, con un sistema administrativo absolutamente garantista, y que fue acompañado de todo un desarrollo tanto religioso como cultural, ¿no? Bueno, yo creo que Jaime lo ha dicho muy bien. Yo voy a hacer 2 pequeños tweets. Uno, a ver, que a veces exigimos a los hombres de hace 500 años cosas que nosotros ahora las vemos muy normales. Entonces, simplemente, la humanidad, lleve los años que lleve, porque aquí nos vamos desde Lucio en el 700.000 hasta los neandertales en el 200.000 a.C., pero bueno, pongamos que la humanidad lleva funcionando 200.000 años en la Tierra. En 1948, por primera vez, se estableció una Declaración de Derechos Humanos. ¿En serio? ¿Vamos a pedir eso? Que hemos tardado milenios y milenios. ¿Se lo vamos a pedir a los de hace 500 años? No. Y luego, otro tuit, es que la realidad, también hablando un poquito de esos temas que han salido, de la evangelización, a día de hoy, 2/3 de la Iglesia Católica reza en español. Creo que ese es un dato que nos confirman que aquello fue en serio. Sí, sí. Te lo has clavado lo de los tuits, María. O sea, es fantástico. Un dato muy importante, muy impresionante. Bueno, pues por no alargar la cuestión y porque se nos echa el tiempo, vamos a dejarlo aquí. Quiero daros las gracias, María y Jaime, por vuestra presencia. Muchas gracias a la Fundación Villa Cisneros y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, y les esperamos el mes que viene en el siguiente ciclo, por favor.